En algunas ciudades el flujo de energía eléctrica es lo suficientemente bueno como para que sus habitantes incluso olviden que este servicio les pueda llegar a faltar en lugares más apartados de las hidroeléctricas, con condiciones geográficas particulares. Dicha energía debe generarse bajo las condiciones que dicte el terreno, la economía del lugar y el impacto social y ambiental que las diferentes alternativas traigan a la región bajo el ojo vigía de las políticas y reglamentos que regulen estos impactos. La problemática anteriormente mencionada y en problemas como apagones repentinos de servicios en las ciudades o simplemente el deseo de ahorrar algo de dinero al mes en la tarifa de energía eléctrica, se ha pensado una estrategia de generación que ataque problemas tales como leer en la noche cuando no hay servicio eléctrico o poder seguir haciéndolo si este llegara a faltar de imprevisto, cargar las baterías de una linterna o inclusive la utilización de algunos electrodomésticos. Con este proyecto se busca dar a conocer un tipo de energía eléctrica limpia para la población que aún no cuenta con este servicio debido a la zona en la que está ubicada su vivienda o al desorden público presentado en el país. Como se sabe, existe una relación íntima entre la electricidad y el magnetismo. En este proyecto usaremos la ley de Faraday, que establece que un flujo magnético variable en una región del espacio induce un campo eléctrico en esta misma región a lo largo de una trayectoria cerrada, complementada con la ley de Lorentz que se utiliza para hallar el sentido de la fuerza electromotriz inducida. La corriente inducida aparece en un sentido tal que se opone a la causa que la produce. Ley de Faraday. Esta establece que la fuerza electromotriz inducida en una bobina es proporcional a la rapidez del cambio en el flujo magnético de una superficie. El signo negativo de la fórmula nos indica que la fuerza electromotriz inducida tiene un sentido que se opone al cambio que la provoca. La ley de Lenz. Así, si el flujo magnético del circuito aumenta, la corriente inducida toma un sentido que se opone a este cambio tratando de disminuir este mismo flujo. Y si el flujo disminuye, la corriente inducida se opone a este cambio tratando de que el flujo aumente a través del circuito. Ley de Lorentz. Dado que una carga eléctrica en movimiento induce un campo magnético, podemos considerar a esta carga como un imán. Pues bien, al igual que cuando se acercan dos imanes, se evidencia que entre ellos existe una fuerza de repulsión o de atracción. Una carga eléctrica que se desplaza en las proximidades de un imán también experimentará ese tipo de fuerzas. El valor de esta fuerza depende del valor de la carga eléctrica en movimiento, la intensidad del campo magnético y de la velocidad a la que se desplaza la carga. Para determinar su valor se aplica la ley de Lorentz. Para poder conocer su dirección y sentido se puede aplicar la regla de la mano derecha, donde V es la velocidad de la carga, E es el campo eléctrico y B vendría siendo el campo magnético. El generador es una máquina de tipo rotativa basada en el generador de Duchenne, que produce una tensión inducida en los embobinados al convertir el campo magnético de los imanes en variable, con respecto a los inductores al girar sobre un eje, lo que permite que estos se muevan con una velocidad v por encima de los inductores como se muestra en la figura. Este eje hace rotar los imanes para generar un campo magnético y así generar un campo de potencial en las bobinas. Tapa superior. La tapa superior es la única parte móvil de nuestro montaje. Es la que hace girar los dos imanes para generar una variación de campo magnético y así crear el potencial en las bobinas. Bobinas. Son iguales en altura, diámetro y número de espiras. En sus terminales se va a ver la tensión generada por el cambio del campo magnético. Su núcleo se compone de un tornillo y van a haber tuercas y arandelas que limitan su tamaño, y también sirven para sostenerlas en la base. Imanes de impulso.
Son dos imanes sujetos a la tapa intermedia situados a 180 grados y a 90 grados de las bobinas. Se dispone uno de los dos en repulsión y el otro en atracción, con respecto a los imanes de generación de la tapa superior, con el propósito de sostener el movimiento en los últimos. Los imanes vistos en la figura cumplen la siguiente función. Este genera el campo para las bobinas y así generar la corriente. Este genera una repulsión del eje para que el giro sea sin fricción. Imanes de generación. Son dos imanes que están sujetos a la tapa superior del dispositivo, de modo que pueden moverse describiendo una circunferencia por encima de las bobinas, haciendo que éstas vean el campo producido por estos imanes de forma variable en el tiempo, induciendo así una tensión en los terminales de las mismas. Los imanes que se utilizan son de neodimio, el cual tienen un compuesto químico generado por el hombre, las cuales generan un campo magnético muy fuerte. La corriente viene dada por el campo magnético a través de las bobinas generado por los imanes, lo que genera un ciclo de tensión en estas. En la figura que podemos observar es el circuito que vamos a implementar. Este circuito consta de dos etapas, una de rectificación y otra de filtrado de rizo. En la primera se utiliza un puente de rectificador con diodos, la cual permite la circulación de corriente en el semiciclo positivo de la onda de entrada e invierte el semiciclo negativo, obteniendo en la salida de esta etapa una onda con todos los ciclos positivos. Para el desarrollo del circuito se tiene en cuenta que los diodos en conducción presentan una caída de tensión. Para disminuir pérdidas se utilizarán diodos de germanio en los cuales la caída de tensión es de 0.2 voltios. En la etapa de filtrado de rizo consta de un condensador en paralelo cuya función es almacenar energía cuando los valores de tensión son crecientes y sostener un valor de tensión en los instantes en los cuales la onda decrece. Este proyecto se evidencia claramente cómo la ley de Faraday tiene diferentes aplicaciones que pueden beneficiar a la humanidad. Pudimos constatar que mediante el movimiento de los imanes, sin necesidad de ninguna otra fuente generadora, pudimos generar un potencial que pueda ayudar a resolver los problemas que planteamos al comienzo de este video.